con un canto, la predicación. Con este canto me quiero poner en manos de mi Señor Jesucristo, porque es un canto con el cual me identifico mucho, mi hermano, porque no me gusta recordar las cosas pasadas, pero esto me recuerda, mi hermano, de dónde vengo y a dónde voy y lo que estoy haciendo delante de Dios. En el nombre de Jesucristo, cántelo si lo sabe. Amén. Y si no, pues gócese en su presencia del Señor Jesucristo y ore por este servidor para que yo sea el que hable, para que Él ponga en mí la palabra que usted necesita, porque a mí no me gusta predicar, a mí me gusta que el Señor Jesucristo sea el que predique y que toda la predicación sea de enseñanza, sea de bendición para usted, sea de crecimiento. En el nombre de Cristo de la gloria. ¿Cómo no le voy a amar? Es que hay tantas razones para amar a mi Señor Jesucristo. Tantas razones. Nada puede opacar ese amor precioso por mi Dios. Nada me puede quitar ese amor de mi Dios. Nada ni nadie, porque es de mi Cristo. Lo que Él me dio es para Él. Grande dicha, porque dijeron que llegar al cielo es una locura. Saber que no tiene futuro, no será tan fácil, será creído. ¿Cómo no le voy a amar? Me perdonó tantas cosas y me ha dado tantas bendiciones. ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo le voy a fallar? Si hubiera visto a ti, sé que te había hecho llorar. Gloria a Dios, ¿cómo no le voy a amar? ¿Cómo le voy a fallar? Si me hubiera visto a ti, sé que te había hecho llorar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Él es hermoso. ¿Cómo no le voy a amar, mi hermano?
Cuando estaba tirado en la basura y en el fango, lleno de amargura, lleno de odio, de tristeza, de depresión, odiado por tantas personas desde niño, mi hermano, pero conocí al Señor Jesucristo y me dijo: es que yo sí te amo por encima, y he dado mi vida, he dado mi sangre, he dado todo por ti, porque yo sí te amo incondicionalmente, y voy a hacer de ti un siervo que me sirva y predique mi palabra por todos lados. Te voy a llenar de mi presencia, te voy a vestir como un príncipe. ¿Cómo no le voy a amar? Gloria a Dios. Me ha dado tanto mi Señor Jesucristo que sería cruel dejar plantado a mi Señor en su obra, dejarlo plantado con su alimento, dejarlo plantado, mi hermano, con la bendición que Él tiene para mí, y no ofrecerle, mi hermano, ese perfume agradable de adoración y de alabanza y gratitud a mi Señor Jesucristo. Sería, mi hermano, un hombre muy malagradecido, muy ingrato. Por eso digo, ¿cómo no le voy a amar? Y aún siendo falto, Él me sigue bendiciendo, y me sigue amando, y me sigue dando cada día más de su gracia, y pone en mi corazón amor para amarle por encima de todo y de todos. Primeramente mi amor a mi Señor Jesucristo antes que a todo el mundo, porque Él me amó primero. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro, mi hermano, capítulo 3, versículo 21, en el nombre de Jesucristo de la gloria. Así, con este canto pusimos, hermanos de mi Señor Jesucristo, esta predicación y un servidor, para que sea Él quien nos ministre, mi hermano, porque a mí me gusta que el Señor Jesucristo sea el que hable y no hable yo. Yo no soy nadie, pero Cristo vive en mí, y las cosas que ahora hago, mi hermano, no las hago yo, sino Cristo que vive en mí. Amén. Dice así, mi hermano: el bautismo que corresponde a esto, ahora no salva. Voy a brincarme unos cuantos palabras por el paréntesis, voy a leerlo así. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando, volviendo al paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Puede tomar su asiento, mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Y se lo vuelvo a repetir, mi hermano. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y me brinco el paréntesis hasta donde dice: por la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, ese bautismo sería totalmente en vano. Vuelvo al paréntesis y dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el hombre que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, que todos sus pecados han sido perdonados en las aguas del bautismo, porque hubo un sincero arrepentimiento, hubo un despojarse, mi hermano, de un montón de cosas, sobre todo la soberbia y la altivez y el rencor, que son, hermanos, sentimientos muy viles y muy tristes, y en los cuales, padres, mi hermano, no podremos entrar al Padre Celestial, ni en nuestra oración, porque si hay algo así, hay una mala conciencia. Cuando el Señor hizo al hombre, sopló hálito de vida sobre su nariz. Y ahí, mi hermano, cuando entró este espíritu de vida en el hombre, Dios puso algo muy de él. Le dio la vida, sí, pero puso algo muy de él que se llama conciencia. La conciencia del hombre, mi hermano, es un sensor que Dios puso en el hombre. Eso es de Dios. Se puede decir que es el alguacil de Dios, el que le está dirigiendo y le está diciendo: ¿sabes qué? Aquí te equivocaste. Aquí esto que hiciste no estuvo nada bien. Y nuestra conciencia empieza a arrugarse y empieza a ver una tristeza y algo.
Y cuando hace algo bueno también la conciencia se alegra y hay una motivación y hay un gozo porque está haciendo algo agradable delante de Dios. Eso que está en el hombre que se llama conciencia lo puso Dios para que el hombre no se desvíe de sus caminos. Aunque mucha gente no conozca la palabra de Dios, de cualquier manera está en él la ley de la conciencia. No sabe la palabra de Dios, pero él sabe muy bien cuando hace bien o cuando hace mal. Por lo tanto, mi hermano, cuando dice la aspiración a Dios, una buena conciencia hacia Dios, el cristiano cuando hace votos de bautismo, después de un arrepentimiento, mi hermano, y un perdón de pecados, él aspira tener o debe aspirar tener siempre una buena conciencia. No puede hacer las cosas que hacía antes y no puede guardar en su corazón las cosas que guardaba antes, porque entonces quiere decir que no tiene una aspiración hacia Dios de una buena conciencia. Simplemente bajó las aguas del bautismo, pero siguió en sus mismas cosas, en sus mismas emociones y sentimientos y rencores y un montón de injusticias. Hay gente, mi hermano, que mata la conciencia, que dice: es que yo no quiero sentir esto, y empieza a pecar deliberadamente contra Dios o contra su hermano, contra la obra de Dios en indiferencia. Empieza a pecar, mi hermano, y empieza a pensar y a hablar y a hacer cosas deliberadamente, y dice: esta parte de la conciencia no me gusta. Empieza a cauterizar su conciencia. ¿Qué es cauterizar su conciencia? Para que ellos se conocen un cautín, que es para soldar algunos cables eléctricos o para soldar algo grande, un metal. Le ponen la soldadura, mi hermano, lo cauterizan para que no se abra más. Cuando deliberadamente cauterizamos la conciencia, la cerramos, o la dormimos, o la matamos, o la quitamos, estamos desechando a un lado lo que Dios nos puso para guiarnos en este mundo. Le va un ejemplo. En Estados Unidos y en unos países europeos está la carretera, y a un lado de la carretera hay unos pequeños sensores que cuando va manejando el piloto de aquel vehículo y se tira un poco del área y se pega hacia la derecha o hacia la izquierda más de lo que es, empieza a pisar los sensores, y los sensores empiezan a avisarle que ya va saliéndose del camino. El Señor puso en nosotros ese sensor para avisarnos: ¿sabes qué? Te estás saliendo del camino. Pero a veces empezamos: es un pequeño pecado, no pasa nada. Y otra vez: es otro pequeño pecado, no pasa nada. Eso no es tanto pecado, no es tan malo. Fíjese que ya cuando dijo no es tan malo, es que es malo. O es malo o es bueno, porque no es tan bueno o no es tan malo, no existe. Es malo o es bueno, no es tan. Pero cuando el hombre se justifica, no es tan malo. O dice: es que yo hice esto ahora porque me hicieron esto. Busca una razón y una justificación para una mala acción que acaba de hacer, porque quiere dormir su conciencia. Quiere quitar esa parte que Dios puso en él. Y lo puso, mi hermano, precisamente para su propia bendición, para su propio bien, para su salvación, porque ello, mi hermano, le va a redarguir de pecado. Un pecado lleva a otro, una mentira lo lleva a otra, una borrachera lo lleva a la droga, una borrachera lo lleva al pleito, del pleito lo lleva a matar a alguien o a golpear a alguien y mandarlo al hospital, del pleito puede pasar a la cárcel, y de la cárcel puede morir. El adulterio, mi hermano, lo hace una vez, dice: pues yo le perdono una vez. Pero una vez que entra esa parte en el corazón del hombre, es difícil sacarlo,
porque se le hizo fácil y lo justifica de mil maneras. Es que mi esposo o es que mi esposa no está bien conmigo, no me trata bien, así, y empieza a justificar el pecado. O roba algo, pues es que lo robé por necesidad, porque tenía esta necesidad. Empieza a justificar, no es tan malo porque además lo hice para hacerle un bien a perengano o a mangano. No vine al culto ahora porque lo usé para hacerle un bien a fulano de sutano. Habiendo 6 días en la semana, nada más se le ocurre hacer el bien el día que es del Señor Jesucristo. No es tan malo, es tan solamente una vez. Y luego otra vez y otra vez, y se hace costumbre. Y una vez que el hombre, mi hermano, ya está metido en el pecado por todos lados, ya no siente nada. Ha dormido su conciencia, ha matado su conciencia, ha sicariado su conciencia, y se olvidó el cristiano que un día el Señor Jesucristo le perdonó sus pecados, porque tenía él una aspiración a una buena conciencia hacia Dios, porque él conscientemente estaba consciente de que había pecado y que necesitaba reconciliarse con Dios, y se arrepintió ciertamente, pero una vez más engañado empieza, mi hermano, a hacer las mismas cosas. La conciencia nos enseña, nos redarguye y nos guía a la justicia. Cuando alguien mata la conciencia, empieza a caer en injusticia y a hacer cosas malas, y dices que no es tan malo, o empieza a justificarse el porqué. Por eso, en el nombre de Jesucristo, como título a esta predicación, quiero ponerle el censor de Dios en el hombre. Aleluya, gloria a Dios. Cuando usted y yo nacimos, el Señor nos dio hálito de vida, puso espíritu de vida en nosotros, puso una alma, y en esa alma, ahí iba incrustado el censor de la conciencia. Al hombre se le pueden olvidar muchos pecados, pero precisamente la conciencia va a ser su testigo de cargo en aquel día. Es como cuando alguien quiere saber qué hay en la memoria del celular. Le quita la memoria y lo pone aquí y empieza a ver qué hay en la memoria. Al dueño del celular se le olvidó lo que hay, pero empieza a verlo y se da caray, hay esto y esto y esto. El Señor puso un chip, un sensor, y en aquel día va a quitarlo. A ver qué tienes guardado aquí, a ver qué hiciste aquí. Y ahí van a aparecer todos sus pecados, todas sus faltas, todas sus injusticias, todo lo que aborreció, todo lo que habló, todo lo que blasfemó, todo lo que robó, se adulteró, fornicó, todo el daño que hizo, ahí va a aparecer. Por eso Dios lo puso en el corazón del hombre. Al Señor no se le va nada. Y esa, mi hermana, esa conciencia va a ser quien nos justifique, mi hermano, quien nos ayude o quien nos hunda en la condenación, porque ahí está guardado todo. A usted y a mí se nos pueden olvidar las cosas, pero ahí está guardado, porque ahí, mi hermano, Dios lo tiene por alguna razón muy importante. No se le olvida nada al Señor Jesucristo. Fíjese bien lo que dijo el rey David acerca de la conciencia. No lo busque, voy a leerlo en el Salmo 16, lo que dice el rey David acerca de la conciencia. Muchas veces nos olvidamos que tenemos un censor, y creemos que por el hecho de que yo oro y que yo ayuno y que a veces predico, porque muy a veces, y que leo la palabra de Dios y que voy al culto a veces, y a veces voy de mala gana, a veces voy enojado, a veces voy indiferente, a veces voy como quiero, hay una mala conciencia, está muriendo su conciencia. Si se presenta en el culto en esas condiciones, quiere decir que trae una mala conciencia, está cauterizando su conciencia, está matando su conciencia. Y si no es tan malo, y si no viene, quiere decir que pues no es tan malo, una vez no es malo. Pero el Señor Jesucristo tiene una cita cada semana con su pueblo. Tuvo una cita el 7º día con Adán. Tuvieron una plática, tuvieron un diálogo, y se le rindió culto, alabanza y adoración a este hombre llamado Adán.
Fíjese bien lo que dice el rey David. Un hombre que siempre procuró tener buena conciencia, un hombre que era conforme al corazón de Dios. No era conforme a su entendimiento, conforme a sus emociones. Hoy no me siento bien, hoy estoy enojado, ahora estoy así, ahora estoy así. No, él siempre bendijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Aún enojado voy a bendecir el nombre de Jesucristo, porque Él no tiene la culpa de mis problemas o mis situaciones. Dijo el rey David: bendeciré a Jehová, que me aconseja. Fíjese bien, que me aconseja. Que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. ¿Quién no ha acabado el día y se ha recostado en su cama y ha empezado a hacer cuenta del día, y hay algo que quizá le está molestando, algo que hizo mal? Quizá se peleó con alguien en el camino, o dijo una mala palabra, o tuvo un mal pensamiento, o tuvo una mirada indiscreta hacia alguna mujer o hacia algún hombre. ¿Quién no lo ha hecho? Dice la palabra, dice el rey David: quien me aconseja y me enseña, dice, y me enseña mi conciencia. Me dice: mira, este eres tú, a esto hiciste hoy. Tu conciencia te redarguye, pero si tu conciencia no te redarguye, le voy a decir que mayor es Dios que nuestra conciencia. Porque hay gente que en verdad ya no le redarguye la conciencia. Hay gente, mi hermano, que desea, inclusive cristianos, que desean que alguna iglesia, que alguna obra se cierre y fracase. Quiere decir, mi hermano, que tiene una mala conciencia, está muerta su conciencia, y se alegra, mi hermano, cuando alguien falta a la iglesia. Está totalmente en un grave problema. ¿Por qué? Porque el Señor no le está enseñando su conciencia, porque llega, mi hermano, a su casa y no escudriña su corazón a ver cómo vengo. No lava sus pies antes de acostarse, porque viene del centro, viene del camino, viene de la calle y trae sus pies espiritualmente sucios, porque caminó en los caminos del mundo un momento. Vio, habló, pensó y oyó cosas. Su conciencia le está diciendo: sabes que esto estuvo mal, esto estuvo mal. Y dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Qué bueno que bendiga al Señor, que le redarguya, y que por medio de alguien le redarguya la conciencia. Porque el Señor le va a hablar por medio de su palabra, o por medio del pastor, o por medio de un hermano, decir: ¿sabes qué? Estás mal en esto. Y en lugar de enojarse, tiene que alegrarse y dice: bendeciré a Jehová, porque qué bueno que alguien redarguyó mi conciencia. Qué bueno que alguien me dijo que estaba mal, aunque me enojé en el momento. Qué bueno que Dios me habló a través de ese varón o de esa persona. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Las noches son importantes. Es el momento en que nos encontramos solos con nuestra conciencia y con Dios. Y es el momento de pedirle perdón a Dios y decirle: dame una buena conciencia. No permitas que se apague el sensor que tú pusiste en mi corazón. Que mi conciencia no se duerma. Que mi conciencia no se muera, no esté anestesiada, que esté siempre bien consciente y me mantenga despierto para poder servirte y hacerla agradable y lo que es justo delante de ti. Cuando no hay una buena conciencia, hay injusticia. Abusamos a veces de las personas más nobles o más débiles. Abusamos de ellos. Muchas veces yo he conocido cristianos y cristianas que abusan de su esposo, abusan de su esposa, abusan de su autoridad, mi hermano, abusan de muchas personas, abusan de sus compañeros de trabajo, o abusan de los mismos hermanos de la iglesia porque lo ven más débil o más humilde y abusan. Y su conciencia no les dice nada. Es una injusticia. Y la injusticia, mi hermano, siempre viene acompañada después de la injusticia, o el que está viviendo en injusticia viene acompañada de dolor físico, emocional,
económico. La injusticia viene acompañada de tristeza, de depresión, de una pobreza, una miseria emocional y familiar, porque hay injusticia. Es otra parte donde el Señor también nos está hablando. Ah, caray, me está pasando esto, ¿por qué? Mi conciencia está muerta, pero el Señor me está diciendo que tengo que despertar mi conciencia. Porque lo que dice está ahí, si estoy así, es que alguna injusticia estoy haciendo. Tengo que reconsiderar y pedir perdón y no cometer esa injusticia. Abusar de una persona más noble, más buena gente y más débil, aparte de que esa injusticia es una total cobardía. Es una cobardía y es una bajeza horrible. Solamente Satanás es tan cobarde para hacer esas cosas. Los hijos de Dios no hacemos esas cosas. Protegemos al más débil, aconsejamos al que menos sabe y le damos al que menos tiene. Eso se llama justicia que obra a través de una buena conciencia. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová y en ella está su delicia. Lee la palabra y está meditando en ella, está memorizando, está pensando, escudriñando en su mente aquella palabra y en ella está su deleite, su delicia. Eso quiere decir que cuando se está deleitando en el mandamiento, el deleite es cumplir el mandamiento. Si no lo está cumpliendo el mandamiento, no se está deleitando en la ley de Jehová, ni en su justicia, porque no está haciendo lo justo. No está obrando de acuerdo a la palabra de Dios, está haciendo lo injusto, honrando al pecador y deshonrando al justo, financiando el pecado, mi hermano, y quitándole al otro para darle al pecador. Eso se llama injusticia, se llama bajeza, se llama cobardía, y eso, mi hermano, el Señor Jesucristo lo ve, pero muy mal, y castiga con juicio grande, grande. Enfermedades grandes, graves, situaciones difíciles en sus hijos. Pueden sus hijos morir a cuchillo porque hay una injusticia. Pásenle, mi hermanita, porque hay una injusticia en su corazón, pero esta persona tiene la conciencia cauterizada, ya está acostumbrada a hacer lo malo, a que se hace lo que yo digo, sea bueno, se va a hacer. Eso es injusticia porque no hay humildad. Aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Y Él era el único capaz de aplicar justicia, pero antes de aplicar justicia, ¿qué fue lo que hizo? Aplicó la misericordia, porque pecado se corrige con amor y con conocimiento. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendiga el nombre de mi Cristo. Así que el deleitarse, mi hermano, en la ley de Jehová es poner por obra la ley de Jehová. Todos tenemos, mi hermano, una ley moral, natural, aunque no conozcamos la palabra de Dios. En Corintios, en Romanos 2, lo está diciendo. Espera, que tomar un poco de agua. Muchos se quieren justificar como los judíos. Pensaban que porque era el pueblo de Dios estaban justificados de todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si no conocía la ley, de cualquier manera estaba la ley moral, estaba la conciencia que Dios puso en su corazón y en su mente para entender y comprender lo que era bueno, lo que era justo y lo que era malo y lo que era injusto. Así que por esa ley moral también el Señor lo va a juzgar. Nadie podrá decir: es que yo no conocía la palabra. Puse en ti una ley moral que se llama conciencia.
y que te dice que estás haciendo mal. Para aquellos que dicen, no me bautizo para no tener responsabilidades delante de Dios. De hecho, ya la tiene. Desde el momento que la primera vez le llegó la palabra de Dios, ya tiene la responsabilidad delante de Dios. Ya la ley moral quedó abierta. Ya le dijo, eres pecador. Has ofendido a Dios. Has quebrantado todos sus mandamientos. Has hecho esto y esto y esto y esto. Y sabes que es malo. Me has rechazado, no quieres responsabilidad conmigo. De cualquier manera, tu conciencia te está acusando y te va a acusar en aquel día. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los judíos, ellos conocían la ley y pecaron delante de la ley. Y por la ley que quedó escrita en aquellas tablas serán juzgados. Porque conocían la ley. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, pero no le gusta hacerlo. No le gusta hacer lo que es justo, lo que es correcto, lo que es santo y lo que es honesto, sino que quiere hacer lo que a él le parece, lo que a él le parece justo, lo que a él le parece santo y honesto, lo que conforme a su entendimiento errado le está diciendo. Ponga mucha atención, mi hermano, porque esto es muy importante en su vida. De esto depende, mi hermano, su vida espiritual, su salvación, su paz, su gozo, su bendición. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hablando de la ley mosaica, los que hacían la ley de Jehová. Pero sabemos que la ley, mi hermano, no era perfecta en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre no podía ser justificado por sus propias obras, porque siempre estaba en pecado, mas sin embargo la ley lo estaba juzgando. La ley juzgaba al pueblo de Israel, la ley juzga al judío. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, a que no tengan ley, son ley para sí mismos. Conozco pecadores, mi hermano. Conocí esa semana a un hombre que fue inteligencia militar de Estados Unidos. Un hombre muy inteligente, mi hermano, muy inteligente. Estudió en una universidad que hicieron en Estados Unidos, una carrera de ingeniería en sistemas de comunicación. Pero también ahí recibió obligatoriamente un curso muy grande, una materia muy importante de teología bíblica. Y ese hombre, mi hermano, no es cristiano, pero conoce la palabra de Dios. Y seguía en una integridad, mi hermano. Me pagó mi dinero y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Le aconsejo que ore por este dinero que le estoy pagando, porque aquí viene mucha gente, dice, de toda, y quizá algo de este dinero venga manchado con sangre o con cosas, o sea, producto de algo ilícito. Fíjese, un hombre inconverso con un pensamiento de esos. Dije, ciertamente así es, varón. Siempre oro por mis dineros, porque no sé de dónde vengan, aunque yo lo gané honradamente, y también usted ya corrió por otras manos que quizá llegaron manchados. Eso quiere decir que tiene conciencia el hombre, tiene un conocimiento y un entendimiento. Pero ¿cuánto cristiano, mi hermano, hay que agarra el dinero y así como viene, así se lo gasta y no lo presenta delante de Dios? No le da gracias por él y dice, mira, este dinero lo presento delante de ti porque no sé cómo venga, pero yo lo gané honradamente. Bendícelo, Señor, y multiplícalo y dame una buena conciencia para usarlo correctamente delante de ti. Fíjese, es ley para él mismo. No es cristiano, pero es ley para él mismo, porque conoce la ley. Cerramos paréntesis. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia la acusa o la conciencia lo defiende según el caso que se presente.
Si alguien le acusa de algo, pero usted sabe que está limpio delante de Dios, así como estaba Job y lo acusaban de injusto, mi hermano, y de pecador, su conciencia estaba defendiéndolo. Defendía con argumentos que él era justo. Pero cuando alguien está en lo injusto, su conciencia lo está acusando. Él puede decir y matarla y embriagarse y cerrar su mente y hacer lo que quiera y guardarla en un cajón y meterla o enterrarla, qué sé yo, aventarla lejos de la conciencia, pero nunca va a poder salir de ese lugar, porque ahí, en el corazón del hombre, ahí la puso Dios. Ahí la puso Dios y de ahí la va a tomar, y esto es lo que te va a acusar o esto es lo que te va a defender. Tengamos mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que decimos, con las acciones, sobre todo ante la obra de Dios. No vaya a ser que estemos atentando contra la obra de Dios. Un atentado contra la obra de Dios, un sabotaje contra la obra de Dios es peligrosísimo. Aquella mujer María y Aarón, que empezaron a murmurar de Moisés, mi hermano, estaban tratando de sabotear el trabajo. ¿Qué fue lo que le pasó? Esa mujer se llenó de lepra, hasta que Moisés oró por ella, fue limpia de su lepra. Aquellos hombres de Coré, de aquella familia, ¿qué pasó con ellos? Y muchos más, aquellos sacerdotes también, aquellos que querían el lugar de Moisés, que querían el lugar de Aarón, y murmuraban, se pusieron en contra de la obra de Dios, querían sacar a Moisés. ¿Qué pasó con ellos? Fueron destruidos, se los tragó la tierra y a otros los consumió el fuego. ¿Por qué? Estaban haciendo algo injusto, atentando contra la obra de Dios. Imagínense ponerse contra Dios. No tirarás cosas contra el aguijón. ¿Quién puede ponerse contra Dios? ¿Quién puede atentar contra la obra de Dios? La obra de Dios, mi hermano, de Jesucristo, tiene 2000 años y han querido destruirla. Los han perseguido, hicieron una gran inquisición, la iglesia tradicional, mi hermano, los papas quisieron matar a los hijos de Dios y no han podido. Todos ellos perecieron, pero la iglesia de Dios todavía sigue adelante hasta los días de hoy. La iglesia de Cristo todavía sigue adelante y va hasta la presencia del Señor Jesucristo. No se puede destruir la obra de Dios, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que están trabajando para la obra de Dios por amor, con una buena conciencia. Aleluya. La iglesia no puede ser destruida. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra y la obra de Dios, esa permanece para siempre. Gloria a Dios. Los hijos de Dios permanecen para siempre, mientras que el que está con la obra de Dios, contra la obra de Dios, mi hermano, ese perecerá, será como tamo, será cortado como tamo que lleva el viento. Amén, aleluya. No se levantarán de la resurrección de los justos. Cuidado con lo que hacemos, con las acciones que tomamos. Dice, mostrando la obra de Dios en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. Ahora viene, ya hablamos del inconverso, ya hablamos del judío, ahora vamos a hablar del cristiano. Qué hermosa es la palabra de Dios. Me fascina cuando me pongo a leerla. Me meto de fondo y me fascina. Dice en el capítulo 2, versículo 21, dice: tú pues, esto viene para el cristiano, mi hermano. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices a otro, arrepiéntete de tus pecados y busca al Señor Jesucristo, pero tú no te has arrepentido, sigues haciendo las mismas cosas malas, sigues practicando la injusticia y la maldad y llenando tu corazón, que es el templo de Dios, de cosas inmundas como es el rencor y el resentimiento, el odio, la envidia y la codicia, esas cosas, y enseñas a otro a que ame a Dios y tú no amas a Dios. ¿Cómo está el asunto? Si estás diciendo que quieres que yo ame a Dios, pero yo veo que tú no amas a Dios,
Porque si amaras a Dios, estabas en el lugar que Dios quiere que estés y harías las cosas que Dios quiere que hagas. Tú pues, ¿qué enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Dice, no robarás. Dice Cristiano, no robarás. Porque los rateros, los ladrones van al lago de fuego. Pero tú le robas al Señor Jesucristo. Yo le robo quizá a mi prójimo, pero tú le robas a Dios sus días de alabanza y adoración. Le robas sus dineros, su ofrenda y su diezmo. Le robas su obediencia. Le robas sus días de predicar en la calle. Le robas el momento de la oración y le robas sus días de ayuno. Le robas a Dios y me estás diciendo a mí que el ladrón no entrará en el reino de los cielos, pero tú le estás robando a Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Esto es para el cristiano. Le robamos a Dios su obediencia. Obedecemos a otras cosas o a otras personas. Nos sujetamos a la voluntad de los hijos a veces y no nos queremos sujetar a la voluntad de Dios. Le estoy robando a Dios su honra, su alabanza y su adoración. Le estoy robando a Dios su obediencia y se la estoy dando a alguien del mundo. Este versículo es para el cristiano. Tú que dices, no se ha de adulterar, y adulteras. Adulteramos la palabra. Y aún cuando cristiano también adultera con su cuerpo y engaña a su esposa o a su esposo. Y son pecados abominables. Son pecados muy penados que traen consecuencias muy graves de muerte. Una muerte espiritual. Una muerte en su paz y en su gozo. Una muerte, mi hermano, donde su alabanza y su adoración no pueden llegar a la presencia de Dios, porque a ese lugar no puede subir cosa inmunda. Y una alabanza y una adoración de un adúltero no arrepentido, mi hermano, no llega a la presencia de Dios. No llega. Y predicamos, no adulterarás. Adulteramos hasta la palabra a veces. Dice la palabra, tú que abominas los ídolos y cometes sacrificio. Y el cristiano dice, yo no tengo ídolos, yo no adoro imágenes de yeso, ni de bronce, ni de palo, ni de ninguna índole, pero le das alabanza, pero le honras. Tienes un ídolo en tu casa que se llama tu hijo. Tienes un ídolo en tu casa que se llama tu nieto. Tu familia es tu ídolo. Amas más a tu familia inconversa, llena de pecado, que a la familia del Señor Jesucristo. Amas más el cuerpo del mundo que al cuerpo de Cristo, que es el pueblo de Dios. Amas más al enemigo que al mismo Dios. Eso se llama sacrilegio. Eso es sacrilegio. Que yo ame a alguien más que a Dios es idolatría. Aquí en China y en el cielo con más ganas. Es idolatría. Que yo ame a alguien más que a Dios y que le robe a Dios su alabanza y su adoración para ver otra cosa o atender a alguien más que no es Dios. Se llama idolatría. Aquí en China y en todos lados. Y el Señor le estaba llamando esto abominable. Es abominable delante de Dios. Es abominable, repulsivo, vomitable. En una palabra, alguien que prueba algo abominable, que se lo escupe, lo avienta. Así lo ve Dios cuando alguien le da más culto, más alabanza, más consideración y más amor a otras cosas o a otras personas que al mismo Dios. Y cuánto cristiano hay que también aún aman y respetan más al pastor que al mismo Dios. El pastor es un hombre, sí, puesto por Dios, pero no es Dios. Hay que amar a Dios por encima del pastor, por encima del diácono, por encima de mi esposa, por encima de mi hija, por encima de mi ego, por encima de todo, porque Él es Dios y está por encima de todos los cielos. Me está mostrando su lugar. Me está mostrando cuál es su lugar y me está mostrando cuál es el mío. El mío es estar a los pies del Maestro. Ese es el mío y el suyo. Estar a los pies del Señor. Aquellas mujeres platicaban en la mañana que estuvieron a los pies del Maestro
aquellas tres Marías, María Magdalena, María la madre de Jacob y María la madre de Jesús, estaban a los pies del Maestro en la cruz, le estaban adorando, mi hermano. Y cuando llegó el momento de morir, ellas estaban con Él, derramando sus lágrimas y su alma, estaban en la presencia de Dios. Fue sepultado al tercer día, el primer día de la semana. ¿Dónde estaban? En el sepulcro. Fueron a perfumar el cuerpo de Jesucristo. Llevaron bálsamo, llevaban perfume, mi hermano, para perfumar el cuerpo de Jesucristo. Esto representa a la iglesia, que los domingos la iglesia viene a perfumar el cuerpo de Jesucristo y viene a impregnarse de la fragancia y la llenura del Espíritu Santo. Aquellas mujeres representan a la iglesia. ¿Usted cree que ellas no tenían hijos? Tenían hijos, tenían esposo, tenían responsabilidades, pero sabían muy bien que ese día era para mi Señor Jesucristo. Fueron a perfumar en aquel lugar, pero el Señor ya no estaba allí. El Señor ya se había levantado, pero la iglesia, mi hermano, va a perfumar los pies del Maestro con sus lágrimas, al derramar su alma cada primer día de la semana, como aquellas mujeres fueron, aquel primer día de la semana en que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Imagínese, el Señor le dice: te traigo, desde el tercer cielo te traigo el maná, mi palabra, para alimentarte, y le pone la mesa, y le pone la silla, y lo viste con vestiduras hermosas de príncipe, y le pone el mejor manjar para que se alimente, y el hombre dice: no, yo quiero mejor la comida sucia y nauseabunda del mundo. Eso se llama sacrilegio. Idolatra más la comida del mundo, le tiene más reverencia y más atención a la comida del mundo que a la comida que viene del tercer cielo y que salió de la boca de Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Cosas tan tremendas, mi hermano. Así que dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Deshonras a Dios. Deshonramos a Dios porque matamos la conciencia. Por cualquier cosa deshonro a Dios. Por cualquier palabra me caliento y aviento la otra. Por cualquier cosa hago una acción nociva y negativa contra alguien. Ya desprecié aquello. Me convierto, mi hermano, en alguien transgresor de la ley, pues no que amo a Dios. Por cualquier cosa voy a ensuciar mi conciencia, voy a ensuciar mi corazón, que es del Señor Jesucristo. Mi corazón no es mío, mi cuerpo no es mío, mi mente no es mía, mi tiempo no es mío, las propiedades que tengo no son mías, todas son del Señor Jesucristo y son para honrarle. La conciencia que el Señor me puso es de Él y un día dará cuentas. Mi espíritu es del Señor Jesucristo y mi alma, mi hermano, es lo único mío. El alma del Padre es mía y también es de Él. Y el alma del Hijo también. Y el alma que pecare, esta será rechazada, esta morirá por una mala conciencia, por una forma injusta de vivir, por robarle al justo para darle al injusto, por robarle a Dios para dárselo a alguien del mundo, a otras cosas. Por eso es que en la casa de muchos cristianos no está la bendición que Dios quiere dar, porque estamos viviendo en injusticia, porque inmediatamente hacemos a un lado el conocimiento de Dios y la presencia de Dios y hacemos lo que queremos porque creemos que eso es justo, y eso no es lo justo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, por una buena conciencia. Una buena conciencia. Así que, mi hermano, la ley mora en nosotros. La ley moral mora en nosotros. En el versículo 21, voy a irme. Hay algo, hermano. Hay una
palabra muy dura para el cristiano, porque esta carta de los romanos fue escrita a la iglesia de Roma, a los cristianos. En el mismo capítulo, versículo 5 dice, hay una condenación. Fíjese lo que está diciendo y es muy duro, es peligroso. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, estás guardando para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Por nuestra dureza de corazón atesoramos, y por nuestra rebeldía atesoramos, por nuestra falta de arrepentimiento atesoramos ira para el día de la ira. Estamos atesorando, mi hermano, juicio. El Señor va a venir y ciertamente está airado con el injusto. Está airado, pero su paciencia ha sido grande, porque no quiere la muerte del injusto pecador, sino que se arrepienta y tenga vida para siempre. Pero Él está airado contra el injusto. Aunque sea cristiano, está airado. Oye, tomaste mi nombre en vano. Estoy enojado contigo. Estoy enojado contigo. Ponte listo, porque estás atesorando ira para el día de la ira del justo juicio de Dios, el cual pagará. ¿Quién? El mismo Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Eras malo, eras cruel, eras despiadado, eras rencoroso, eras altivo, eras soberbio, eras ladrón, tenías ídolos, tus hijos, tus hijas, el mundo, los placeres, qué sé yo. No era yo tu Dios. Estás atesorando ira. Cometiste adulterio, fornicación, mandaste matar o mataste. Estás acumulando ira para el día justo, para el día de la ira de Dios, donde aplicará el juicio a cada uno según sus obras. Y dice, vida eterna a los que perseverando, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien están buscando gloria y honra e inmortalidad. Debemos de hacer lo bueno, de hacer lo justo, aunque no queramos. Nos conviene, porque es más duro recibir la ira de Dios que sujetarnos, que dominar nuestro ego, que dominar mi coraje y mi rencor. Tengo que sacarlo, porque esas cosas son satánicas, son del diablo, no me pertenecen. Yo soy propiedad del reino de los cielos y no puedo tener en mi corazón esas cosas, porque esas cosas son del mundo, son del diablo. Si no, cuando el Señor venga me va a juzgar. No dará por inocencia que tome el nombre de Dios en vano. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira de Dios y enojo a los que son contenciosos, peleoneros, y no obedecen a la verdad de la justicia, sino que obedecen a la injusticia. Se dejan llevar en su corazón, en la ira o lo que sea, en injusticia, y que llenan de injusticia, y los injustos no heredarán el reino de los cielos. No, el injusto no heredará el reino de los cielos. Pero ira y enojo. Y cuando la ira de Dios, dura cosa le es al hombre caer en manos de un Dios vivo. Cuando Dios derrama ira, mi hermano, destruyó a Sodoma y a Gomorra por el pecado y la injusticia que había en ellos, y los quemó vivos. Destruyó en los tiempos de Noé al antiguo mundo, porque había injusticia, había derramamiento de sangre, había pecados carnales, había de todo, mi hermano, y el Señor derramó ira y acabó con aquel mundo, y solamente por un justo fueron salvas 7 personas más, por un solo justo. Pero en este caso, mi hermano, el Señor Jesucristo es el único justo, el que nos puede justificar y el que nos puede dar vida eterna si estamos en sus caminos, si estamos en sus mandamientos. El que me ama, si no le ama, mi hermano, no va a justificarlo. El que me ama guarda mis mandamientos.
El que no me ama no lo guarda. Y un mandamiento de Dios es que debe estar en la casa de Dios el día que es para Dios. Es un mandamiento. No es del hombre. Es un mandamiento de Dios. El hombre mismo se roba la bendición y atenta contra la obra de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, al judío primeramente y también al griego. Está juzgando al gentil, está juzgando al judío y está juzgando al cristiano. Todos están entrando aquí. Pero ¿qué dice? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque Dios no hace acepción de personas. Así dice la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, el consejo es este: mantengamos una limpia conciencia. Mantengamos una limpia conciencia. Una conciencia limpia lo mantiene joven. Una conciencia sucia lo envejece, lo enferma, lo amarga, lo empobrece. Una conciencia sucia lo entristece, lo apaga y lo depresiona. Y lo mantiene en angustia y en todos temores, porque no hay una conciencia justa, limpia. Mientras que una conciencia limpia, mi hermano, como le dije el domingo pasado, recibí un consejo cuando tenía como 8 años de edad. De mi abuelo materno. Mi abuelo Genaro Ramírez le dio un consejo cuando tenía yo 8 años de edad. Y en ese momento, le repito, no lo entendí. Me dijo así: Alex, mantén siempre una buena conciencia. Mantén tu conciencia siempre limpia. Algo hice a lo mejor que no me di cuenta. Dijo, porque una conciencia limpia te va a mantener joven y siempre sano y siempre fuerte. Mantén una conciencia limpia. No lo entendía a esos años que me lo dijo él, pero como tenía 20 años de edad en la operación Cóndor, hice las cosas que no debía hacer y me sentí mal en mi corazón porque hice algo injusto, hice algo cruel. Mi conciencia me rasguñó y me acordé que a esto se refería mi abuelo cuando me decía que mantuviera una buena conciencia. Ciertamente, mi hermano, fui un hombre violento cuando era más joven, cuando era joven. Fui un hombre rencoroso también. Fui un hombre que consumió drogas y hice cosas malas. Pero ¿sabe una cosa? Nunca le hice mal a alguien injustamente. Y nunca tomé la venganza. La dejé siempre en manos de Dios hasta los días de hoy. Y le digo una cosa: el Señor me ha mostrado su justicia, porque los he visto cómo están acabando. Mía es la venganza. Y dije, porque yo quiero tener una buena conciencia. Yo no voy a ensuciarme mis manos de suciedad, ni de sangre sucia, ni de nadie. Ni primeramente, yo tengo que cuidar mi conciencia, y cuidar mi vida espiritual y mi bendición, porque de mi bendición dependen mis hijos. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y he procurado tener una buena conciencia. No les digo que del todo, pero he procurado no meterme en esas situaciones. Les aconsejo que guarden su conciencia. Les hagan lo que les hagan. Hínquese, mi hermano, vaya al lugar y ponga esas cartas. Mira, Señor, me hicieron esto. Este me hizo esto, esto, y esto, y esto. Señor, los pongo en tus manos y que estas cosas no queden en mi corazón. Los pongo en tus manos, Señor Jesucristo, y toca mi corazón, tócalo, porque con tu virtud vas a limpiarme. Amén, aleluya. Haga eso. Yo lo hago todos los días. Lo hago todos los días y duermo muy en paz. Procuro tener una buena conciencia porque no me quiero hacer viejo. Tengo 30, imagínense que no tengo los 70. Se crea. Tengo 61 años, hermano, pero he mirado
otros cuarentones hechos garras. ¿Por qué? Porque tienen mala conciencia, porque hacen lo malo, son aborrecibles, son malos con sus padres, son malos con su esposa, con sus hijos, son desleales con sus amigos, son ladrones, le roban al patrón también su tiempo de trabajo, y si pueden se roban cosas de la propiedad del patrón. Hay cosas muy feas, mi hermano, pero honra, fíjese bien, pero gloria y honra y paz. Yo quiero tener gloria y quiero tener honra y quiero tener paz. Quiero ser honrado. Yo honro a mi Cristo porque quiero que Él me honre. Quiero tener gloria, glorifico al nombre de Cristo para que Él se glorifique en mi vida. Quiero tener paz. Ok, voy a pacificar con todo el mundo, tener paz para con todos. Dios, aleluya. Y así me quito de problemas. Voy a ganar más con estas promesas que con las sentencias. Porque de esta manera a mis hijos les dejo preciosas y hermosas bendiciones, mi hermano. Así que aún hay más, pero voy a dejarle hasta la mitad, mi hermano, porque esta palabra de la conciencia tiene para rato. Amén. Le aconsejo que busque a Dios siempre, en medio del coraje, en medio de la ira y del rencor. Busque a Dios, porque Él sí le puede sanar. Es una enfermedad del alma, es una lepra que solamente Dios puede quitar. Pongámonos de pie, mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Un aplauso para mi Señor Jesucristo, porque tiene